Ya puse a grabar por las dudas. Bueno, no parece haber más por hoy. A ver qué pasa. En realidad es temprano, ¿no? En el aula solíamos esperar hasta ahí 10 más o menos, una cosa así. Porque bueno, los viajes y esas cosas podían retrasar un poco más, ¿no? Ahora, qué bronca. Ahí ya más o menos estamos. Sí, ojalá. Ojalá todo vuelva a la normalidad alguna vez. Bueno, creo que por ahí podríamos empezar un poquito. Bueno, vamos a repasar un poco y terminar en realidad con Bakhtin, que no falta mucho, y empezar un poco con Benvenís y el tema de enunciación, que sería el tema 3 del campus, ¿no? Tema 1 Saussure, tema 2 Bakhtin, tema 3 Benvenís. Hay unos materiales muy buenos para ver y hay dos artículos de Benvenís. Hoy por lo menos trataremos de ver un poco por arriba quizás, o si llegamos por ahí vemos los dos. De todas maneras, vamos a ver qué pasa con respecto al parcial. Como me habían dicho la otra vez, y yo también había propuesto antes, en realidad, el viernes podríamos hacer una clase de repaso, aunque sea más breve, a las 21, 21:10, más o menos, porque yo tengo otra clase hasta las 21, pero bueno, después estoy relativamente libre, digamos, así que podríamos hacer una clase de repaso. Si quieren, les mando el link y nos reunimos porque el martes que viene es la primera evaluación, el primer parcial. Recuerden que el parcial es de las 20 hasta las 23, lo puse hasta 23:15, un poquitito más, pero van a tener que contestar en el momento, si bajar, entrar a las 20 porque ahí va a estar libre, y bueno, hacerlo, contestar las preguntas que haya y subirlo antes de las 23 o 23:15, pero no dejarlo para el final por la duda. Y después, bueno, yo lo bajo y lo corrijo en la semana, en la medida de lo posible. Bueno, depende cuántos lo hagan, ¿no? Porque capaz que son muchos y no puedo corregirlo, pero trataré de corregirlo lo antes posible. Entonces, la idea es hacer una clase como excepción, digamos, el viernes, para repasar un poco o, bueno, o que hagan unas preguntas que tengan para el último momento. Pero eso, bueno, en todo caso, se me había ido, se me fue la conexión, pero volvió sola en principio. No sé qué habrán experimentado ustedes. Me cortó, tengo Pregunta, pésima, pésima conexión a internet. Y además estoy en una pieza alejada del router. Es casi imposible que llegue una buena conexión. Bueno, entonces podemos arrancar un poco. Estábamos viendo la clase pasada el tema principal, que es el enunciado. Los géneros discursivos lo vimos en la otra clase, pero los géneros discursivos, lo que sabemos es que están formados por enunciados. Y los enunciados son, sí, todo lo que veamos hasta hoy y hasta el viernes. En el examen entra todo lo que veamos hasta hoy, y si tenemos otra clase hasta el viernes, por supuesto también, ¿no?
Entonces, los enunciados pueden verse como una concreción de hechos de habla, como oraciones realmente emitidas por alguien, alguien que por ahora lo llamamos sujeto, o individuo, hablante, lo que sea. Aunque, como vimos, en realidad un enunciado puede ser también no solo lingüístico, sino puede haber enunciados de otro tipo. Pero Bakhtin habla más que nada de los enunciados lingüísticos, entonces no, por ahora nos limitamos a esos, que son también los que vamos a tener que analizar después en la parte práctica. Los lingüísticos y escritos. En realidad pueden ser hablados o escritos. Los enunciados son materiales, son concretos de verdad, digamos, ¿no? Como oposición a la noción de lengua en Saussure, que como sabemos, al ser mental, psíquica, no es perceptible, no es material, no es sustancial de ninguna manera. Si es concreta o no es concreta, bueno, ahí hay un debate. Saussure dice que sí es concreta, porque bueno, hay una forma de ser concreto. Las realidades psíquicas en realidad son concretas en general, pero concretas no en un sentido material, ¿no? Esto por ahí un poco complicado de entender, no es tampoco muy importante, pero es evidente que lo que ocurre en la mente es concreto, pero no es material. En el sentido en que Bakhtin se opone a Saussure, bueno, justamente lo que le dice concretamente es que la lengua es una abstracción. La lengua, como una serie de significados fijos, no existe, ¿no? Para Bakhtin. Eso es la oposición principal que tiene con Saussure. Y derivado de esto, la idea de que justamente los sentidos, entendido como los significados, pero los significados reales, los significados puestos en juego en la comunicación, se construyen precisamente en la comunicación, en los enunciados. No es que estén fijos en la lengua. Por eso dábamos los ejemplos en la clase pasada de distintos enunciados que significan distintas cosas según quién los dice, según el punto de vista, según la valoración, según el contexto, etc. E incluso palabras especiales, digamos, como especiales o no, cualquiera, ¿no? Pero digo, el ejemplo de los diminutivos era bastante eh, expresivo, digamos, ¿no? Un diminutivo, según la lengua, es obviamente algo que designa a un objeto pequeño respecto del sustantivo común, ¿no? Casa, casita, auto, autito, etc. Pero en realidad el diminutivo, cuando se utiliza en la comunicación concreta, es decir, en un enunciado concreto, cuando lo utiliza un hablante, un sujeto, con determinada intención, bueno, justamente se carga de intención y puede ser, el diminutivo puede ser en ese sentido, es decir, el sentido que sería propio, entre comillas, pero que Bakhtin no lo considera propio, que es el de un objeto más chiquito, o puede ser irónico, despectivo, peyorativo, cariñoso, ¿no? Agresivo, bueno, etcétera, ¿no? Eso dependerá de cada enunciado. Entonces se puede analizar y se debe analizar en cada enunciado. Y así vale para cualquier tipo de expresión, para cualquier palabra o conjunto de palabras que constituyen los enunciados concretos, reales, perceptibles. Como yo decía también como ejemplo extremo, bueno significa malo, malo significa bueno en determinados contextos. O piensen en los insultos también, ¿no? Un insulto puede significar un elogio, ¿no? Uno habla de Messi, Messi hace una jugada extraordinaria y uno dice, pero qué hijo de, ¿no? Pero no lo quiere insultar a Messi, lo está elogiando, ¿no? Entonces, algo que en otro contexto sea un insulto, se transforma en un elogio. O algo que podría significar insultante, se transforma en nada, no significa nada. Como cuando uno dice como vocativo habitual, dice, qué sé yo, boludo, por ejemplo, no sé, ¿no? ¿Qué haces, boludo? No sé. O loco, ¿qué haces, loco? Bueno, obviamente loco no significa
lo que estaría en la lengua como el significado de loco, sino que simplemente una manera de llamar a alguien de manera informal, coloquial, incluso amistosa. Entonces, ese es lo fundamental para Bakhtin. El sentido está en la comunicación, en el hecho comunicativo concreto, en el enunciado. Y depende del punto de vista de quien lo emite, porque ese punto de vista va a estar reflejado en el enunciado, en la forma en que utiliza las palabras concretas. Él dice en un punto, mi palabra antes fue de otro. Cuando yo la uso, me la apropio y la utilizo, pero después también va a ser utilizada por otro. Eso es lo que yo en la clase pasada, en la última parte de la clase, manifesté como el diálogo entre los enunciados, ¿no? El hecho de que los enunciados dialogan entre sí. Mi palabra dialoga con la palabra de otro, anterior o posterior también. Y la palabra de otro, posterior, dialoga con mi palabra. Hay un diálogo explícito o implícito, ¿sí? Porque el diálogo puede ser real, como a veces tenemos entre nosotros. O en el chat, por ejemplo, me dicen algo, yo contesto, eso es un diálogo real. Pero de todas maneras, aunque no sea real, aunque no sea efectivo en el momento, hay un diálogo permanente entre enunciados y entre sujetos, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, a enunciados de la anterior clase, ¿no? Y puedo decir también, bueno, en la clase que viene vamos a hablar de tal cosa, y eso es como una especie de diálogo largado hacia el futuro, lanzado hacia el futuro de lo que vamos a hablar en la clase que viene. Por lo tanto, en la clase que viene, a su vez, ese diálogo va a ser de alguna manera respondido, ¿no? Lo que yo planteo ahora se va a completar quizás la clase que viene. Entonces, hay un diálogo permanente entre la palabra. La palabra no es de nadie y es de todos. Pero a su vez, esa palabra que va siendo usada por distintos hablantes, por distintos sujetos, se va cargando con esos sentidos, ¿no? Con que fue usada. Que yo a lo mejor puedo estar relativamente obligado a utilizar esos sentidos o quizás puedo descartar alguno de esos sentidos. Depende. Depende de justamente de la comunicación concreta. Las palabras se cargan de sentidos y se descargan también de sentidos con el tiempo. Y bueno, lo que decíamos antes también respecto de la unidad gramatical, recuerden que la oración es una unidad gramatical, ¿no? Que empieza y termina con una definición puramente gramatical, con una estructura gramatical que cuando está escrita empieza con mayúscula y termina con un punto, ¿no? O con una puntuación fuerte en general, digamos punto para facilitarlo. En cambio, el enunciado empieza cuando el sujeto comienza a hablar y termina cuando el sujeto termina de hablar, ¿sí? Y eso vale para cualquier enunciado, así sea una novela de 1000 páginas o un tratado científico de 2000 páginas. Eso es todo un enunciado. Por supuesto, al ser un género secundario, ya sabemos que es más complejo, más elaborado, etc. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué tipo de respuesta tiene una novela? ¿O qué tipo de respuesta tiene un tratado científico? Bueno, otras novelas pueden responder a esa novela. Otros tratados científicos pueden responder a ese tratado científico. Como Bakhtin le responde a Saussure, por ejemplo. Ahí también hay una respuesta. Cuando Saussure emite su teoría, ¿para qué es? Obviamente para afirmar su teoría, digamos, para que el mundo, por decir así, o los científicos, los lingüistas, entiendan, aprecien, analicen su teoría. Pero también para que sea respondida. Él sabe que va a haber reacciones a esa teoría. Entonces, bueno, efectivamente, con el tiempo se producen esas reacciones, favorables, desfavorables, pero son distintos tipos de respuestas. Una la de Bakhtin, otra va a ser la de Benveniste en los artículos que hay que ver, del tema 3, donde efectivamente también Benveniste se refiere a Saussure, pero continuándolo,
¿sí? No contradiciéndolo como Bakhtin, sino, si bien nota cierta falta en la teoría de Saussure, no dice que esté mal, dice que se puede completar, ¿no? Pero eso también es una respuesta. Y una novela también puede responder a otra. Responder en el sentido amplio que decíamos de reaccionar. Recuerden que todo enunciado está dirigido hacia alguna forma de respuesta o de reacción. No siempre la obtiene. Ojo con esto, que es un error muy frecuente. El enunciado busca respuesta o reacción, pero eso no quiere decir que siempre la vaya a tener. A veces no tiene reacción, a veces no obtiene respuesta, como una pregunta de parcial que no es contestada. Bueno, el silencio, en este caso, o el espacio en blanco, por supuesto es una especie de respuesta, pero es una respuesta totalmente negativa o vacía. No es la buscada, por ejemplo. En este caso particular, queda claro que la pregunta busca una respuesta determinada, no el silencio, ¿no? Entonces, bueno, este juego de pregunta y respuesta, como decíamos la otra vez, es un poco el modelo del diálogo entre tanto el hablante con el oyente como el hablante con otros hablantes, porque el oyente a su vez se convierte también en un hablante al responder o al reaccionar, ¿no? Entonces, para redondear, Bakhtin lo que dice es que el enunciado es la unidad de la comunicación, así como la oración puede ser una unidad gramatical o una unidad de la lengua en términos de Saussure. A él eso no le interesa. Le interesa el enunciado como unidad de la comunicación. Y la comunicación es esto que pasa justamente a través de sujetos concretos, que se intercambian enunciados concretos, hablados o escritos. Insisto, pueden ser también visuales o de otro tipo, pero no viene al caso. El mecanismo es el mismo, solo que en un enunciado visual obviamente no se trata de palabras, se trata de otro tipo de signos que no estudiamos directamente, entonces es difícil reponer fácilmente qué tipo de signos son. Recuerden que para Saussure los signos visuales en general no constituían signos, salvo que fueran totalmente arbitrarios. Pero los signos que son analógicos para Saussure no son arbitrarios, bueno, por lo tanto no serían signos directamente. Esto Bakhtin no lo toma directamente, él habla del lenguaje, le interesa el lenguaje, ¿no? Está pensando también, recuerden, en la literatura, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de lenguaje es la literatura o qué tipo de lenguaje está involucrado en la literatura? Después vamos a ver que de este artículo sale también la noción de polifonía, que creo que es el tema 4, que también vamos a tener que ver, me parece. Que es un fenómeno particular justamente de diálogo entre enunciados o textos, y sale de Bakhtin, ¿no? Esto que estamos viendo es la teoría, después vamos a tener que ver la parte práctica, tanto de enunciación como de polifonía. En realidad de enunciación hasta ahora no hemos hablado, hablamos de enunciado, pero ahora vamos a pasar a hablar de enunciación a través de uno de los artículos de Benveniste. Bueno, esto es lo esencial de Bakhtin, ¿no? Un poco, digamos, repasando lo que vimos la clase pasada, que igual está grabada, y agregando algunos detalles que pueden ser relativamente útiles. Pero esto es lo esencial. Recuerden siempre la comparación entre el enunciado y la oración, ¿no? Esto es fundamental. El enunciado se puede definir por sí mismo, pero también comparándolo con la oración, ¿no? Esto tienen que hacerlo de las dos maneras. ¿Mm? ¿Alguna pregunta para cortar y poder empezar entonces con Benveniste? Bueno, pueden interrumpir después si quieren, pero simplemente por si querían retomar algo o alguna duda que les haya quedado. Profe, si le...
Sí, a ver, te escucho mal, sí. ¿Quién es Gerardo? Sí, 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 sí. La Ahora te pregunta escucho bien. es con respecto a una cosa que dijiste al principio. Si el tema el ejemplo que diste de decir la MSHP, ¿eso está relacionado de algún modo con el valor, con el concepto de valor de Saussure o estoy confundido? No, mejor no mezclar, no mezclarlo porque sería bastante complicado. El concepto de valor no lo extendimos demasiado, no lo explicamos demasiado con mucho detalle. Entonces, verlo desde el punto de vista de Bakhtin ya eh, sería muy desastroso. Pensemos que Bakhtin directamente no cree en la lengua, no cree en la existencia de la lengua o la importancia de la lengua. Por lo tanto, la idea de valor en este caso no valdría la pena verlo desde el punto de vista de Bakhtin. La lengua está hecha de valores, sí, por supuesto, está hecha por oposición, pero en este caso particular no tiene nada que ver porque no es parte de la lengua, sino es parte del habla. Es parte del enunciado, es parte del habla, es parte del uso de la lengua. Entonces, mejor no meterse en ese berenjenal, ¿no? Digamos, porque ahí habría que buscar simplemente el significado de hijo en la lengua, el significado de y el significado de, bueno, la otra palabra, ¿no? Y ahí se compone un significado, que es un insulto, digamos. Entonces, no vale la pena, digamos, eso está en la lengua. Ahora usarlo como un elogio, bueno, eso ya no está necesariamente en la lengua, eso está en el uso. Y puede tener infinidad de sentidos. Pero lo importante es que esos sentidos se construyen en la comunicación cotidiana. ¿Sí? Lo cual no quita que algunos insultos puedan estar en el diccionario. Eso es otro problema. Es otro problema. El diccionario no refleja la lengua en el sentido saussuriano. Es otra cosa. Sí, por supuesto, un diccionario puede ir recogiendo significados a la larga y entonces incluir como significado de las palabras los significados insultantes. Pero bueno, esto es más complicado que un diccionario. ¿Sí? Tiene que ver con la comunicación, con la intención del hablante, con la constitución del sujeto, con la expresión de la subjetividad. Y ahí es donde entra la expresión de la subjetividad en el lenguaje, que es uno de los artículos de Benveniste, justamente, que se llama de la subjetividad en el lenguaje. Eso es, si bien voy a empezar por el otro artículo, esto de la subjetividad en el lenguaje es casi lo que tenemos que ver de ahora hasta el final del cuatrimestre. Solo que lo vamos a ver primero teóricamente y después lo vamos a ver prácticamente, en forma de análisis, con temas específicos, con herramientas, con métodos de análisis que tienen que ver con las palabras deícticas, las modalidades, los subjetivemas y algunos otros elementos más que apelativos también, bueno, que aparecen en el enunciado y permiten reconocer el punto de vista del sujeto, cómo se expresa el punto de vista del sujeto en sus enunciados. Pero por ahora lo estamos viendo solo teóricamente, por eso este parcial va a ser solamente teórico. El segundo parcial ya va a ser práctico, ahí vamos a tener que practicar sobre textos, ¿m? Que tienen algunos para practicar, por supuesto, en las guías, ¿no? Y vamos a usar algunos en acá en clase, digamos, ¿no? Vamos a usar alguno de esos o alguno mío también, que yo he hecho hace mucho y que siempre lo teníamos publicado en los cuadernillos, etcétera, y vamos a usarlo también como ejemplo, se lo voy a mandar para que lo vean resuelto, digamos, el ejercicio resuelto entre comillas, ¿no? Como si fuera, no es un ejercicio de matemática. Pero van a ver cómo tienen que redactar una respuesta práctica, digamos, ¿no? Eso va a ser un poquito más adelante, va a ser después del martes. Bueno, entonces, en Benvenilla les adelanté, tienen que leer un artículo muy breve que se llama De la subjetividad en el lenguaje. Pero vamos a empezar por el otro artículo, que también está en este tema, que se llama El aparato formal de la enunciación. El aparato formal de la enunciación.
Y acá aparece justamente el tema de enunciación, que es el tema el tema 3. Porque Bakhtin en realidad no introduce esta noción de enunciación. Bueno, digamos lo que hemos visto, ¿no? En lo que hemos visto en clase, de Saussure, lo que hemos visto en clase. Y si el viernes tenemos la clase extra, podemos repasar un poco, pero es más que nada lo que hemos visto en clase y apoyando con toda la teoría y con todos los elementos que tienen para eso. Digo que Bakhtin habla de enunciado sin hablar de enunciación, lo cual es un poco raro, pero bueno, a él le interesa más ese aspecto. En cambio, Benveniste es también un estudioso de la lingüística, un lingüista en realidad, igual que Saussure, digamos, que también escribía en francés, también suizo, creo. Sí, era suizo también. Escribió mucho más que Saussure, todos temas lingüísticos, algunos artículos que dábamos antes, que bueno, no lo damos más, pero él lo que nota justamente al analizar a Saussure es que efectivamente Saussure en un momento dado habla de una posible lingüística del habla. La lingüística, como sabemos, se ocupa de la lengua para Saussure, ¿no? El objeto principal, el objeto excluyente de la lingüística es la lengua, entendido como, ya sabemos, ¿no? Con todas las características de social, psíquica, estable, sistemática, etc. Y formada por signos. Esto está bien, digamos, para Benveniste no es incorrecto, al contrario, le parece que la lengua existe, que hay que estudiarla, pero que incluso, digamos, decir lingüística de la lengua está mal, porque sería una redundancia para Saussure. Lingüística implica estudiar la lengua. Pero, repito, el mismo Saussure adelantó en un momento que el habla podría ser estudiada porque tiene algunos elementos sistemáticos, tiene algunos elementos que se repiten en la utilización de la lengua. Si bien es individual, esa repetición de elementos hace que se pueda llegar a estudiar de alguna manera. Lo que pasa es que Saussure no agarra para ese lado. No le interesa el habla. No le interesa el habla. Le interesa solo la lengua. Y Benveniste sí agarra para ese lado y dice, bueno, pero efectivamente existe la lengua, pero también existe la lengua cuando se usa. Y esa conversión de la lengua en habla es un proceso que se puede llegar a estudiar, ¿no? Y es lo que él llama justamente el aparato formal de la enunciación. Al principio del artículo distingue entre el uso de la lengua y el uso de las formas de la lengua. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es usar la lengua, es decir, la gramática, la estructura. Y otra cosa es usar las formas de la lengua, porque, dice Benveniste, la lengua tiene formas específicas que le permiten enganchar con el habla, convertir la lengua en habla. Por eso la llama el aparato formal de la enunciación. Y esa conversión de lengua en habla es precisamente la enunciación. La enunciación es un proceso, un proceso de construcción de enunciados, proceso de producción de enunciados. Recuerden, para relacionar, enunciación termina con ción, producción, ¿no? Enunciación, producción. Enunciado, producto o producido, ¿no? La enunciación produce enunciados. Después vamos a ver si es posible compartir una pantalla, si no va a ser medio complicado porque
Creo que son muchos para que pueda compartir bien una pantalla, pero lo voy a intentar en la medida de lo posible. Cuando corte, ahora en un momentito se me va a cortar. Repito, la enunciación para Benveniste, definido un poquito más técnicamente de lo que hice recién, es el acto por el cual un hablante se apropia de la lengua para utilizarla. ¿Sí? Hace uso de la lengua. Y va a producir enunciados, justamente. ¿No? A través de ese acto va a producir enunciados. Y acá ven que se conecta un poquito con Bakhtin, digamos, en el hecho de que, bueno, tomamos justamente como objeto de interés los enunciados, no las oraciones. Las oraciones también pertenecerían a la lengua, a la gramática, etcétera, existen, pero lo que se van a analizar son enunciados. Y algo muy importante que son las huellas que la enunciación deja en el enunciado. ¿Sí? Esto es muy importante, ahora vamos a volver sobre esto, ¿no? Estas formas especiales, estas huellas que la enunciación deja en el enunciado, digo, huellas en general, son palabras. Son palabras. Cuando el enunciado es hablado o escrito, son palabras. Repito, si fuera un enunciado visual, tendríamos que buscar otros elementos. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, que si pensamos en el que todo enunciado tiene un punto de vista, ¿no? Para Bakhtin, todo enunciado tiene un punto de vista, para Benveniste también, todo enunciado implica un yo, ¿no? Todo enunciado implica un yo. Si uno toma un enunciado visual, en general, ¿qué hay en un enunciado visual? ¿Una fotografía o en un cuadro o en una película? Hay también un punto de vista, que es el lugar donde se sitúa la cámara, ¿no? O donde se sitúa el observador imaginario, ¿no? Es un punto de vista. En este caso, un punto de vista espacial en sentido incluso físico, estricto, ¿no? Si usted ve una fotografía, bueno, evidentemente la fotografía es un recorte de la realidad, pero a su vez tiene un determinado ángulo de cámara, ¿no? Que puede ser de abajo, de arriba, de un costado, bueno, los objetos se pueden fotografiar de distintos puntos de vista, etcétera. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que no involucra palabras, ¿sí? Pero el punto de vista es igual, ¿sí? Lo mismo pasa en una película, ¿no? Digamos, uno pone la cámara en determinado lugar, porque le interesa mostrar tal cosa de determinada manera, con tales características, etcétera. ¿Y esto qué es? Esto es una huella del sujeto de la enunciación en el enunciado. Es lo mismo. Lo que pasa es que no vamos a tener una teoría para analizar este tipo de cosas, para analizar lo que sería enunciados visuales, ¿no? Fotografías o dibujos o lo que sea, no. No tenemos eso, pero el mecanismo es lo mismo. La enunciación se da en todo procedimiento o producción o fabricación o construcción de enunciados. Y en este caso nos limitamos voluntariamente, digo, para poder analizarlos con mayor facilidad a enunciados escritos o hablados. En el caso de los enunciados que vamos a analizar, también vamos a analizarlos con los límites propios de la oración, no con el límite, como decía Bakhtin, de cuando empieza a hablar alguien y termina de hablar. No, vamos a utilizar el enunciado como si fuera una oración, pero enunciada, exactamente. Es decir, pronunciada, es lo mismo. Pronunciar, enunciar, sería más o menos lo mismo, solo que pronunciar se usa más para hablar, ¿no? También la escritura no se utiliza pronunciar, se puede utilizar emitir, por ejemplo, ¿no? De hecho, al sujeto de la enunciación, no, pero la lengua es de Saussure, esto es viejo, no podemos retomar ahora, ¿no? La lengua es un sistema de signos, es algo, lo vimos en la primera clase. Digo, el enunciado, para poder analizarlo concretamente y con mayor facilidad, lo vamos a ver directamente como una oración concreta, ¿no? La oración sigue siendo algo abstracto que está en la mente,
pero el enunciado, por supuesto, va a estar escrito o hablado. Y para poder analizarlo, obviamente, lo más sencillo es utilizar enunciados escritos, porque lo hablado, bueno, por supuesto, sí, puedo dar ejemplos orales, puedo dar ejemplos hablados, como de hecho hago, pero claro, eso es más, se lo lleva, como se dice, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, bueno, acá quedan grabadas, pero bueno, obviamente cuando empecemos a analizar, vamos a analizar textos, ¿no? Textos escritos. Y como estaba diciendo, se trata de que cada texto, cada conjunto de enunciados, está emitido por alguien. Y ese sujeto, por ahora lo vamos a llamar emisor, por ahora, emisor. Después va a pasar a ser enunciador. Y eso implica una complejidad mayor que vamos a tener que poder reconocer. No, pero eso no es la lengua. El aparato formal de la enunciación se llama el artículo de Benveniste. Estamos hablando de la enunciación, ¿sí? La enunciación es como una bisagra, un proceso entre la lengua y el habla. La enunciación, de alguna manera, convierte la lengua en habla, en enunciados. Y los enunciados se pueden analizar. Se pueden analizar en función de cómo está, sobre todo, se puede analizar de muchas maneras, por supuesto, pero lo que nos interesa a nosotros es cómo va a ser expresada o representada la subjetividad, es decir, la intención del sujeto, la valoración del sujeto en su enunciado. Todo enunciado, como dijimos, es subjetivo porque parte de un sujeto. Pero esto es teoría, por supuesto, es una teoría general. En la práctica, si decimos que todo enunciado es subjetivo, no podemos hacer más nada que eso. En la práctica vamos a tener que ver cómo se manifiesta esa subjetividad, porque efectivamente hay enunciados en los cuales puede ser que no se manifieste una subjetividad, por lo menos individual, por lo menos individual. Por ejemplo, un enunciado científico, un teorema, una ley científica, no son subjetivas, porque no provienen de un sujeto individual, pero sí provienen de un sujeto científico. Pero esto es otra cosa, que ya vamos a reconocer, ya en la clase pasada habíamos hablado de un sujeto colectivo, ¿no? Sobre todo por la ideología, ¿sí? Pero también la ciencia es un sujeto colectivo. Pero bueno, eso no importa, sigue siendo teoría. Se va a cortar ahora y por ahí cuando volvemos puedo compartir una pantalla para que vean un pequeño esquema sobre cómo es la relación entre la enunciación y el enunciado. ¿Sí? Eso sería bueno. Si puedo abrir el esquema y si no lo dejo para la clase que viene. No quiero